a través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da. Espíritu Santo, con tu inspiración será gloriosa esta alabanza en los corazones de aquellos que anhelan adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oh sí, Señor, al soberano y único Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos de manera virtual con el propósito de seguir aprendiendo, conociendo más de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Recuerden, estamos viendo nuestra serie acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Y el título de esta mañana, o el tema de esta mañana, es Lidiando con el pecado, la parte número 2. Y vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estas son las palabras del Señor Jesús, y el encabezado, la perícopa de ese pasaje dice cómo se debe perdonar al hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites nuevamente poder enseñar tu palabra. Rogamos que uses todo lo que ha sido preparado, todo con el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Síguenos hablando, síguenos instruyendo, síguenos capacitando, Señor, por medio de la Escritura, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para edificación de la iglesia. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a ver entonces lidiando con el pecado, parte número 3. Vamos a ver prácticamente la disciplina de los hijos de Dios cuando cometen algún pecado en particular con relación a otro hermano. Vamos a dividir nuestro estudio en 4 partes. Vamos a estar viendo unas preguntas y contestándolas, la persona que inicia la disciplina, el propósito de la disciplina, procedimiento y lugar para la disciplina y la autoridad para disciplinar. ¿Quién tiene esa autoridad? Vamos a estar viéndolo en esta mañana, en este pasaje que acabamos de leer. Hermanos, el deseo de Dios para sus hijos es que cada uno de nosotros vivamos en pureza de vida. Eso es necesario para una congregación local. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos manda que cada uno de nosotros y su pueblo en general sea santo, sea apartado, sea dedicado para Él. Y también se refiere al aspecto moral, a nuestra conducta. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios,
vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La santidad que Dios estaba demandando de su pueblo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sigue siendo vigente para hoy. Dios está demandando también santidad para su iglesia que está bajo el nuevo pacto. Así como Dios se preocupa, hermanos, por la santidad de su pueblo, así también nosotros deberíamos preocuparnos por tal santidad. No deberíamos omitir esta verdad, esta pureza de vida que el Señor está demandando sobre cada uno de nosotros. Es interesante porque donde no hay un deseo auténtico de pureza, tampoco habrá un deseo de tratar con la impureza, con el pecado. Si usted no desea vivir agradando a Dios, queriendo vivir una vida de santidad, tampoco va a querer corregirla. Va a tolerar el pecado, no le va a importar, va a ser usted indiferente acerca de eso. Y no estoy exagerando. Recuerden ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la primera iglesia, podemos ver cómo Dios intervino en una disciplina inmediata dentro de la iglesia local. Acuérdense de Ananías y Zafira, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y vamos a recordar un poquito para ver la seriedad acerca de la disciplina dentro de la iglesia, hermano. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, subrayen eso, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, aquí estamos viendo claramente la intervención directa en una disciplina de unos hermanos en una iglesia local. Por supuesto, los apóstoles estaban actuando, los discípulos, pero aquí el Señor quiso enfatizar algo: la seriedad de pureza de vida. No solo en este pecado en particular, que era prácticamente mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo, al grado de que querían darse crédito porque habían vendido una propiedad y habían sustraído y habían dicho que estaban dándolo íntegro, completo, y no era verdad. No había problema si se quedaban con todo, era suyo. El problema es que ellos mintieron al Espíritu de Dios, y eso no le agradó a Dios, y Dios intervino, hermanos. Y es interesante porque esto está pasando cuando inicia la iglesia, y nos está enseñando, nos está dejando una gran lección, que Dios no tolera el pecado dentro de su pueblo, y no lo tolera, y hay consecuencias cuando esto sucede, ¿sí? Muy bien, la iglesia también de Corinto no era ajena a la enfermedad, al debilitamiento, a muerte por causa del pecado. Ustedes, bueno, ya hemos hablado acerca de la iglesia de Corinto. Era una iglesia, eran cristianos, pero estaban viviendo como carnales.
Y en 1 Corintios 11:30 había consecuencia que ellos estaban viviendo. Noten que dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto se está refiriendo a una muerte física. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17, nos habla acerca de eso. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermanos, el pecado dentro de la iglesia local, cuando se tolera, hay consecuencias, como hemos dicho, y es necesario que la iglesia intervenga, los líderes intervengan en disciplinar esta falta. Si eso no se hace, Dios también interviene. Obviamente Dios está interviniendo continuamente a través de su iglesia, pero a veces la muerte puede ser una forma directa como Dios puede intervenir. Esto es interesante, pero es una verdad que podemos ver dentro de la Escritura. Quienes practican como quienes toleran el pecado tendrán consecuencias. Con frecuencia, hermanos, el mundo ha tenido que poner al descubierto lo que la iglesia ha tratado de ocultar. Sí, a veces no queremos señalarlo nosotros, pero el mundo lo está señalando. Y es una vergüenza cuando eso sucede. La iglesia ha sido disciplinada, pero también se le exhorta a que la iglesia mismo también discipline. Es algo bíblico, ¿sí? Hablábamos la semana pasada que esto demanda mucho, ¿verdad? Esfuerzo, trabajo, agotador, tensión, pero es parte de la pureza de la iglesia local. En Proverbios podemos encontrar pasajes bíblicos que hablan acerca de que los padres necesitan disciplinar a sus hijos. Varios pasajes de eso. De la misma manera podemos aplicar también, es necesario que Dios nos discipline a nosotros, ¿sí? Y lo quiere usar a través de su iglesia. Hebreos capítulo 12, versos 7 al 11. Hemos ya hablado acerca de eso, pero solamente recordando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Subrayen esa frase. El propósito de Dios es la santidad, la pureza de vida de la iglesia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, es la responsabilidad de la iglesia ejercer la disciplina. Dios quiere usar a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para ejercer esto. Es con la responsabilidad de la iglesia de mantenerse pura que Jesús está hablando acerca de este pasaje en Mateo 18, 15 al 20. En esta lección llegamos a un tema muy delicado: excluir a alguien de la iglesia porque se niega a arrepentirse de sus pecados. También se le conoce como la excomunión total, ¿sí? Y es bíblico cuando el creyente persiste en su pecado y no quiere arrepentirse. Se procede a la excomunión, ¿sí? ¿Y qué te parece eso, hermano? De que alguien sea excluido de la iglesia. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas de acuerdo a los estándares de Dios o tienes tu propio criterio?
¿Qué piensas al respecto? Sería bueno, ¿verdad?, que nos analicemos también y nos evaluemos a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Sí? La idea principal de nuestro estudio es que Jesús nos enseña a lidiar con el pecado en la iglesia, confrontando a los que pecan y exhortándoles al arrepentimiento. Tristemente, a veces nada más se queda en confrontar el pecado, pero no se exhorta al arrepentimiento. Hermanos, una verdad importante: queremos la restauración de ese hermano que ha pecado. No queremos que quede ahí. Si la persona no se arrepiente, incluso después de ser confrontada por 2 o 3 personas y luego toda la iglesia debe excluir a esa persona de su membresía. ¿Es bíblico? Vamos a estar viendo eso. Mateo capítulo 18, Jesús nos enseña a ser como niños. Si ustedes ven el pasaje en los versículos anteriores, Jesús nos enseña a ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Eso habla los versículos 1 al 6. A no ser la causa de que otros en la iglesia pequen, los versículos 7 al 9, y alegrarnos con Dios por aquellos que se arrepienten del pecado, los versículos 10 al 14. Ahora que llegamos a los versículos 15 al 20, se nos dice cómo responder si un hermano de un miembro de la iglesia peca contra nosotros. ¿Sucede eso? Sí sucede, hermanos. Y Jesús no creo que lo dijo a la ligera. Sabía, Él estaba fundando su iglesia y sabía que surgen problemas muchas veces que llevan a algo desastroso, a graves consecuencias cuando esto no se trata, ¿sí? Vamos a contestar la primera pregunta de nuestro estudio. Recuerden que lo hemos enviado por WhatsApp y vamos a contestar esas preguntas, pero nuevamente quiero recordar el versículo 15 de Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos el primer paso. Nos podemos preguntar, ¿quién inicia la disciplina? El hermano que ha sido agredido tiene que ir con el que ha ofendido, según la Escritura. La pregunta es, ¿cómo deberíamos de responder cuando otro cristiano peca contra nosotros? ¿Cómo? Bueno, cuando alguien peca contra nosotros, Jesús nos enseña a ir y decirle su falta, pero ojo, en privado. Este es el primer orden o el primer paso que deberíamos dar cuando hay roces entre 2 hermanos, cuando hay una ofensa hacia un hermano. Tiene que ir y confrontar el pecado y decirle que se arrepienta por lo que él ha hecho. Y hay diversidad de pecados, ¿verdad? Ustedes pueden considerar. Mateo capítulo 18, verso 21, ahí considerando el contexto, sabemos que se está refiriendo a un hermano en particular que ofende a otro. Porque el apóstol Pedro le hace una pregunta a Jesús y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro tenía su límite para perdonar. Con 7 y estás fuera. Bueno, el contexto dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, todas las veces que sea necesario. Pero el orden, hermano, el primer paso es ir y decirle su falta en privado. La disciplina no es simplemente responsabilidad del liderazgo de la iglesia, sino de cada miembro, hermanos, de cada miembro.
Usted, si ha sido ofendido por un hermano, no debe ir corriendo luego al diácono o al pastor. Usted, como ofendido, ore, tranquilícese, cálmese, vaya consciente de que quiere confrontar el pecado y que ese hermano va a ser restaurado. Ese es el propósito, no solo para señalar y dejarlo ahí, sino para que él se arrepienta. Vaya usted solo y trate este asunto. Ustedes luego pueden objetar, ¿pero qué si no se arrepiente? Con calma, vamos a empezar a explicar eso, ¿verdad? Pero este es el primer paso, hermanos. No deberíamos de correr como niños. Mami, me hizo esto o me hizo lo otro. Cuando usted puede confrontar esa situación. Este es el primer paso bíblico. Todo hijo de Dios, sea joven o viejo, hombre o mujer, culto o inculto, rico, pobre, líder o seguidor, debe ser confrontado cuando peca, uno y uno, y no estar diciéndolo a todo mundo, porque eso, en vez de solucionar el problema, lo va a agravar. Ponga atención en eso, hermanos. En este paso, si todos los supiéramos y lo hiciéramos, creo que se arreglarían muchos problemas dentro de la iglesia. La palabra pecado aquí es la palabra hamartano o hamartía, que significa errar el blanco, ¿sí? Es hacer mal, es decir, o actuar o intentar hacer algo en contra de la voluntad o la ley de Dios. Es interesante porque aquí dice una palabra, repréndele. Esta palabra es un verbo que está en auristo, es activo y está en imperativo. O sea, es un mandamiento, tenemos que hacerlo. Es un mandamiento por parte de Jesús. Repréndele. Ahora, ¿qué es reprender? ¿Solo regañar? ¿Incluso hablar mal por lo que te hizo? No. La palabra reprender es exponer, es reprobar y corregir. Esa es la palabra, el significado. El hermano se le debe mostrar su pecado, de tal manera que no pueda dejar de reconocer su falta por lo que es. Eso es lo que tiene que hacer el hermano que ha sido agraviado, ¿sí? Ir con su ofensor y tratar ese asunto. Nuevamente, solos, hermanos, solos. No se está divulgando, no se está diciendo. Se entiende que se ha puesto a Dios en oración ese asunto. Ya estás tranquilo porque entendemos que cuando hay algo así, se acaloran los ánimos. Ya estás tranquilo y vas a ir a confrontar ahora ese problema con la intención no solo de dejarlo mal, sino que se arrepienta. Recuerde eso. En la palabra solo es la palabra monos, significa únicamente, solos, uno a uno. Cuando se le corrige en privado y en un espíritu de humildad y amor, su cambio de corazón es mucho más probable, hermanos. Noten, humildad, amor. Si yo llego igual como él llegó conmigo y me dijo muchas cosas, en vez de arreglar la situación, vamos a empeorarlas. No se va a solucionar. No, debe ser un espíritu de humildad y de amor. Este es el primer paso que tenemos que hacer, hermanos. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es el objetivo de esa confrontación? Lo hemos ya explicado un poco, pero volvamos a hablar. El objetivo de esta confrontación es que el individuo se arrepienta y la relación sea sanada. Cuando suceden problemas, hermanos, no es para que lleguemos a enemistad. Ya, no te hablo ni me hablas. No, no se trata de eso. Se trata de que se arrepienta el que ofendió y se ha sanado. Sí, del pecado que hizo, pero incluso también se ha sanado el que ha sido ofendido. Es interesante porque a veces el más dañado en esto es el ofendido. Porque el que ofendió ya lo dijo y se lo olvidó. Pero quedan resentimientos, queda orgullo en el corazón y eso puede traer más consecuencias más adelante, en decisiones, en relaciones, en muchas cosas dentro de una iglesia local. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, si te oyere,
has ganado a tu hermano. ¿De qué manera lo has ganado? Esto significa, hermanos, que se establece un vínculo único y maravilloso de intimidad entre los dos creyentes. Cuando el ofendido le dice su falta al ofensor y éste dice: sí, hermano, hice mal, la regué, perdóname. Gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Va a surgir una relación más estrecha con él. Y eso es bueno, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, bueno, aquí podemos ver un ejemplo cuando sucedió entre dos hombres, dos apóstoles de Cristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hubo momentos ejemplos en el que el apóstol Pablo confrontó a Pedro de su falta, de la hipocresía que estaba haciendo. Comía con los gentiles, pero cuando venía un judío, me voy con los judíos, y dejaba a los gentiles. No le agradó eso a Pablo, no era bíblico, no era correcto. Pero noten cómo fue la relación de esta confrontación en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo actuó? ¿Hubo una solución? ¿Se ganó Pablo a su hermano? Sí. Noten, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Subrayen esa palabra, amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo ganó a su hermano Pedro, y Pedro lo amaba ahora. Amado hermano Pablo. Interesante ejemplo que estoy poniendo acerca de esto, ¿verdad? El agraviado, hermanos, debe acercarse al ofensor en un espíritu de humildad y mansedumbre, y su motivo para reprender debe ser la restauración del hermano o la hermana hacia la santidad. No se nos olvide que el resentimiento y la amargura son emociones destructivas, hermanos, y muchas veces queremos dejarlo así, ¿verdad? Pero esos sentimientos nos va a acabar, nos va a dañar. 1 Corintios capítulo 5, verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de sentimientos negativos, destructivos, va a dañar todo nuestra vida espiritual. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada pecado cometido por un creyente mancha a toda la comunidad de creyentes. Trátese de calumnia, hurto, chisme, inmoralidad sexual, deshonestidad, error doctrinal, falsa sumisión, crueldad, blasfemia, vulgaridades, borrachera, a cualquier otro. Todo pecado con el que el Hijo de Dios, ofensor, no ha tratado, debe tratarlo la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Toda la congregación local, todos los redimidos, el cuerpo de Cristo. Bueno, digo eso porque vamos a llegar a un punto de la excomunión donde la iglesia es el que toma una decisión muy importante aquí. El cristiano espiritual ni condena ni justifica a un hermano pecador. Su preocupación debe ser la santidad y la bendición del hermano ofensor, la pureza y la integridad de la iglesia y el honor y la gloria de Dios. Sí, hermanos. La intención de confrontar a alguien no es dejarlo mal y dejarlo ahí. No, es restaurarlo. Es que vuelva otra vez el camino. Cuando usted lo han ofendido y va en privado con ese hermano, ¿cómo lo ha dejado? Él le dijo 1 y dicen por ahí, yo le dije 2. ¿Por qué?
Porque muchas veces el orgullo fue más fuerte, ¿verdad? Hermanos, no, ese no es el propósito, eso nunca fue disciplina. Nunca hiciste la paz con ese hermano. Fuiste a empeorar las cosas, ¿sí? Surge la pregunta número 3. ¿Qué pasaría si la persona te hiciera caso? Si se arrepintiera. ¿Cómo deberías tratar a una persona que se arrepiente de sus pecados cuando le confrontas? Esto es importante y aquí ya entramos a nuestro segundo punto, el propósito de la disciplina, hermanos. La respuesta es, si la persona te oyere, eso significa que él o ella reconoce su pecado y se arrepiente de ello. Si la persona se arrepiente, deberíamos volver a extender una comunión cristiana plena y amorosa. Alguien dice por ahí, perdono pero no olvido. Todavía molesto, enojado, enojada, ¿verdad? No es cierto, eso no ha perdonado. Perdono pero no olvido. ¿Te imaginas si Dios fuera así con nosotros? Te perdoné pero no olvido. Cuando ilustra que nuestros pecados lo echó en el fondo de la mar, ¿verdad? Un sentido para no acordarse más de ello. Entendemos que tenemos una mente y podemos estar recordando cosas, pero no significa que cada vez lo vamos a traer al presente. Eso en vez de ayudar, va a dañar, hermanos. Jesús dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que significa que lo hemos recuperado de su pecado y por tanto debemos afirmarlo a Cristo. No deberíamos recordarle su pecado constantemente o tratar de hacer que se sienta culpable por ello. A quien les encanta remorder su conciencia del otro, ¿verdad? Cuando lo ofendió. Pero tú te acuerdas y tú y mi... No, eso no es correcto, eso no es bíblico, hermanos. El objetivo de la disciplina no es echar gente de la iglesia o alimentar el orgullo farisaico de quienes implementan la disciplina. Es volver al hermano que está en pecado. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hemos ocupado mucho este versículo para evangelismo, ganar almas, ¿verdad? Pero no solo se aplica a evangelismo, se aplica dentro de la iglesia local. Ganar a un hermano, restaurarle de su pecado, que se arrepienta. Veíamos la semana pasada Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante estar recordando esto, hermanos, ¿sí? Hermanos, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, el propósito de la disciplina es la restauración del hermano. No dejarlo tirado con su pecado, sino restaurarle. La palabra ganado es la palabra kerdaino y se refiere a un beneficio o lucro económico. Ese es el sentido de la palabra, has ganado a tu hermano. Aquí se refiere a recuperar algo de valor que está perdido, concretamente a un hermano errante que ha cometido pecado en contra de ti. Hermano, así como tú, el ofendido, tienes un valor ante los ojos de Dios, así también el que ofendió tiene un valor delante de los ojos de Dios. Es su hijo de Dios. Obviamente, aquí nada más que las cosas cambian. Él hizo una ofensa, él pecó, ¿verdad? Pero Dios no quiere dejarlo así. También quiere restaurarlo. No sé si se están dando cuenta cómo estamos enfatizando esto de la disciplina. No solo estamos pisando y dejando en el suelo al que ofende, sino también el propósito es su restauración, ¿sí? Cuando los que están descarriados pierden la comunión, se pierde un valioso tesoro, hermanos.
Ningún creyente, escuche eso, y es amoroso. Ningún creyente individual en el cuerpo es reproducible. Ninguno. Cada uno de los miembros de la iglesia es especial delante de los ojos de Dios. Dios les ha dado dones, cualidades, cierta personalidad, y eso enriquece a la iglesia. No quisiéramos, ¿verdad?, que fuera excomulgado. Es un valor delante de los ojos de Dios. Cristo también murió por él. Cuando ministran disciplina en un espíritu de amor, ternura y humildad, los cristianos pueden ser armas eficaces en manos de Dios para purificar la iglesia y restaurar a los hijos de Dios que han caído. Sí, hermanos. La persona que afirma ser demasiado amorosa como para reprender a su hermano o hermana en Cristo, simplemente está engañada. Muchos dicen, usan el pasaje de Mateo, ¿verdad? No juzgáis para que no seas juzgado. Ay, espiritual el hermano, mira, hasta texto bíblico ya nos dijo, no juzgáis para que no sea juzgado. Y está mostrando de esa manera amor. Él no ha entendido las razones bíblicas, por qué se tiene que disciplinar a un hermano, para que sea restaurado, porque Dios es santo y Él demanda la santidad de su pueblo. El amor que tolera el pecado no es amor en absoluto, sino sentimentalismo, mundano y egoísta. Sí, porque está pensando solo en sí y piensa que eso es lo correcto. Ese es el problema cuando no nos estamos llenando de la palabra de Dios y no entendemos la voluntad de Dios para su pueblo. Recuerden, la disciplina no solamente es pisar y destruir a alguien, no, nunca. El propósito es confrontar su pecado, hacerle ver su error y traerlo nuevamente al camino del Señor. Para confrontar eficazmente a un hermano, 3 cosas son necesarias y ya lo estamos viendo. La disposición de ir y reprender al hermano pecador estando los dos solos. No lo divulgues, no vayas como un niño corriendo, mami, papi me hizo esto, primero arréglalo tú con él. Ya habrá tiempo para divulgarlo con 2 o 3 personas, ya habrá tiempo, ¿sí? Juan capítulo 2, versículo 13 al 16 dice lo siguiente. 2, 13 al 16. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. De aquí surge un segundo punto, el celo. Para que tú puedas disciplinar eficazmente es la disposición de ir y reprender al hermano pecador estando solos. Tienes que hacerlo con celo, no tolerar el pecado. Una cosa es tener un espíritu humilde y amoroso hacia la persona, pero otra cosa es tener celo en contra del pecado, ¿sí? Y la pureza personal. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros vamos a confrontar a alguien de un pecado en particular que se nos ha hecho, cuando también nosotros tal vez hicimos algo? O, en su dado caso, no estamos viviendo en pureza de vida. No va a haber una disciplina eficaz. Es necesario también la pureza personal. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Noten, no le está diciendo que no puede ir y quitarle su paja, pero primero hay que quitar la viga de nosotros y ya después, restaurados, perdonados por el Señor, vayamos y confrontemos eso. Eso es lo que está diciendo el texto. Los cristianos pueden convertirse en ministros de santidad
solo cuando ellos mismos son santos. Pero si están practicando algún pecado, ¿cómo puede ejercerse la disciplina eficazmente? Hermanos, el tercer punto que podemos encontrar en nuestras preguntas es el procedimiento y el lugar para la disciplina. ¿Sí? En el versículo 16 y 17 de Mateo, capítulo 18, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Triste y lamentablemente es que en el primer paso muchos tienen al pecador como gentil y publicano, ¿verdad? Y no hasta llegar a este segundo paso que nos enseña, o tercer paso que lo van a considerar como gentil y publicano, ¿verdad? La pregunta 4 surge: ¿qué dice Jesús? ¿Qué debemos hacer si la persona no escucha ni se arrepiente? Jesús dice que si la persona no se arrepiente, hay que traer a 2 o 3 más con nosotros para tratar de resolver ese problema, ¿sí? Y restaurar a esa persona nuevamente. No nada más es traer a 2 para señalarlo y confrontarlo y ahí dejarlo. No, sí vas a confrontar, pero lo vas a restaurar. Deuteronomio 19:15, y es válido leerlo porque sigue vigente, es algo moral. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Sí, porque si no pueden salir mentiras, ¿verdad? Tiene que haber testigos. 1 Timoteo 5:19 al 20 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Los que persisten, no dejan de hacerlo, para que los demás también teman. Esto es incluso para el liderazgo, porque no solo la iglesia, sino incluso la iglesia también lo forman los líderes, ¿verdad? Los líderes también necesitan ser confrontados. Pero en su momento dice que tienen que hacer con 2 o 3 testigos, ¿sí? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es el mismo principio que se usó en el Antiguo Testamento, es el mismo principio que Jesús usó y es lo que Pablo está ejerciendo para la iglesia local con relación al cuidado que iba a tener Timoteo en esas iglesias que estaba pastoreando. Pregunta número 5: ¿a qué tipo de personas crees que deberías involucrar en esta etapa del proceso? ¿A cualquiera? No. Recuerden que la semana pasada vimos de hermanos espirituales y vimos de hermanos carnales. En esta etapa del proceso deberías involucrar a creyentes maduros y piadosos. Deberías involucrar a personas que puedan hablar con suavidad, bíblicamente y con sobriedad. En otras palabras, dependiendo de la gravedad del pecado, deberías comenzar a implicar a los ancianos de tu iglesia, ya sea en este momento o muy poco después. Ahora, no todo pecado se trata lo mismo, hermanos. La semana pasada vimos que hay ciertas ofensas que podemos hacernos unos con otros y lo mejor que pudiéramos hacer es pasarlo por alto, ya. Y sin necesidad de ir a pedir perdón o que nos perdonen, ¿verdad? Ya pasarlo por alto. Pero va a haber ocasiones en que sí va a ser necesario la confrontación y traer a este hermano al arrepentimiento. Y va a haber ocasiones donde no va a ser tan fácil. Es muy complicado. Dicen por ahí, dependiendo el sapo, la pedrada. Dependiendo el pecado, dependiendo la gravedad del pecado, va a ser el trato también, hermanos.
No es lo mismo insultar a un hermano que abusar de una hermana, un hermano, ¿verdad? Va a haber. Y eso, hermanos, aquí donde se necesita discernimiento para saber qué hacer en cuestiones de pecados serios, graves, que es muy claro, ¿sí? Pregunta número 6. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué debemos hacer si la persona no escucha a los 2 o 3 más que llevas contigo? ¿Qué deberían hacer? La primera reprensión debe ser totalmente privada, ya lo vimos. La segunda debe ser semi-privada, pero la tercera debe ser pública delante de la iglesia. Y cuando estamos hablando aquí iglesia, estamos hablando de la iglesia local. La iglesia, los que son miembros de una iglesia local, no los visitantes, iglesia. Jesús dice que si la persona no escucha a los 2 o 3 más que traemos con nosotros, debemos decírselo a la iglesia. Noten el versículo 17 de Mateo 18. A la luz de la responsabilidad de los ancianos de dirigir y pastorear la iglesia, probablemente sea mejor que sean los ancianos los que realmente presenten el asunto a la iglesia. Cuando un pecado es serio y grave, ya hablaron los ancianos, los líderes, vamos a presentarnos de la iglesia. Porque, hermano, aquí me quiero adelantar algo. Porque los líderes no pueden tomar la decisión de excomulgar sin el visto bueno bíblicamente de la iglesia local. Y eso es lo que estamos observando en este pasaje, bíblicamente, ¿sí? Y dada la naturaleza del asunto, como dijimos hace rato, depende de la gravedad del pecado, así como la instrucción implícita de Jesús de mantener el asunto tan privado como sea posible en cada etapa. Cuando suceden estas cosas, hermanos, no estamos divulgando a los 4 vientos. En el primer paso, en el segundo, incluso en la iglesia, cuando la iglesia lo sabe, debemos hacerlo con sabiduría. ¿Sí? Es importante. Sería mejor comunicar esto a la iglesia en una reunión solo con los miembros, en lugar de una reunión que incluya también visitantes. Consideren esto, hermanos. Consideremos esto. Toda la iglesia, dice la palabra de Dios en el versículo Mateo 18:20, dice lo siguiente. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de esto. Y a propósito, nos estamos adelantando que ese texto está apropiado en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia. Es responsable de estimular otra vez a esa persona a que regrese a la santidad. Eso es lo que va a hacer la iglesia cuando va a ser presentado el que va a ser disciplinado, hermanos. Antes de seguir excomulgarlo, lo va a confrontar de su pecado y la iglesia misma va a decir: hermano, arrepiéntete, no sigas así, eso no está bien. En fin, dependiendo, ¿verdad?, del pecado. Hermanos, la iglesia aquí no se refiere a un comité, una junta o un grupo de líderes, sino de todo el organismo, la iglesia local. Y aquí juega un papel importante la iglesia local, hermano. Y aquí vamos a usar esa palabra técnica muy famosa hoy en día, ¿verdad? Estamos empoderando a la iglesia, hablando ligeramente. Yo sé que es Cristo la que ha establecido esto. La iglesia tiene un rol, un juego importante en esto de excomulgar. No lo tiene que hacer solo un grupo de personas, es la iglesia, dice la palabra de Dios. Pero la iglesia también debe de ser espiritual, debe orar, debe ser sabia para tomar decisiones. Hermanos, tomen su función, su responsabilidad. En nuestra denominación bautista nos consideramos una iglesia congregacional. La iglesia tiene lo que dice la iglesia, su valor, tiene mucho peso. Y estimulamos a que lo use para cosas santas, cosas correctas, para la edificación del cuerpo de Cristo. A eso me estoy refiriendo. Y obviamente en el contexto de aquí se está refiriendo a la disciplina de un hermano en especial. No pretendemos llevar los problemas de la iglesia a los tribunales,
porque eso no es bíblico. No, que no, yo soy abogado y me van a ver cómo soy aquí y por allá. Hermanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los ministros? Delante de los injustos, perdón, y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, tal vez habrá ciertos casos, pero hermano, en general la iglesia debería tratar los problemas que surgen de la iglesia con la iglesia misma. No ir a cuestiones legales, según la Escritura. Pregunta número 7. En Mateo 8:17, Jesús dice: y si también rehúsa escuchar a la iglesia, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que la iglesia debe de hacer en cada situación? El hecho de que Jesús diga, si no oyera a la iglesia, indica que la iglesia en su conjunto debe suplicarle a la persona que se arrepienta. Sí, en el amor del Señor, que se arrepienta, que recapacite de lo que Él ha hecho. ¿Sí? Número 8. ¿Qué dice Jesús que la iglesia debe de hacer si la persona ni siquiera escucha a la iglesia? En el versículo 17, tenle por gentil y publicano. Un gentil en este contexto, tenlo por infiel, por publicano, uno que era despreciado dentro del pueblo judío. Era mismo compatriota de los judíos, pero estaba al servicio de Roma y era sacado, no lo veían con buenos ojos. La Escritura dice, si ya diste el paso de privado, 1 y 1, llevaste a 2 y 3, no quiere entender, ya lo presentaste delante de la iglesia, le suplicaron al arrepentimiento, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano, por un infiel, por uno que no quiere arrepentirse y volverse al Señor. Es decir, la iglesia ha de excluir a la persona de su membresía. ¿Es bíblico? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 2, pongan atención, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Noten los versículos 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué tenían que hacer con ese cristiano carnal? Excomulgarlo, quitarlo de la iglesia. 1 Timoteo 1:20 dice lo siguiente: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se señaló los que querían o los que estaban cometiendo pecado, Himeneo y Alejandro. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? También los entregó a Satanás, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Jesús que la iglesia debe hacer si la persona ni siquiera escucha a la iglesia? Excluirlo de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, algo importante, esto no significa que la persona debe ser excluida de las reuniones públicas de la iglesia. O sea, que ya no esté escuchando la palabra de Dios. Puede ser expulsado, pero ya no va a tener ciertos derechos como o el privilegio de participar en la cena del Señor, en la comunión con el Señor, ¿sí? Puede escuchar si él quiere acercarse.
Aunque aquí va a haber casos también, ¿verdad? Va a depender del problema, hermanos, porque no todo pecado se pudiera incluso tolerar la presencia de tal persona. Por ejemplo, un abuso sexual. No se puede tolerar eso, ¿verdad? Es mejor, es más recomendable sugerirle que vaya a otra congregación tal vez, ¿verdad? Porque no se va a poder tolerar. Entonces aquí yo creo que se va a usar mucho el discernimiento y la sabiduría bíblica para saber cómo enfrentar situaciones de esta índole. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí? El propósito es la restauración, hermanos, del hermano. ¿Sí? Hermanos, cuando una iglesia ha hecho todo lo posible, pero sin tener éxito, para conseguir que un miembro pecador regrese a la pureza de vida, a ese hermano debe abandonársele a su pecado y vergüenza. Si se trata de un verdadero cristiano, Dios no lo desecha, pero tal vez permita que se hunda aún más profundo antes de llegar a estar suficientemente desesperado para volverse de su maldad. Como comúnmente decimos, déjalo que toque fondo, ¿verdad? Para que le caiga el 20. Y esperemos que le caiga el 20. Pregunta 9. ¿Qué nos enseña esto acerca de quién tiene la responsabilidad final en cuanto a la disciplina de la iglesia? Hermanos, administrar la disciplina nunca es el privilegio de una sola persona en una iglesia, sin importar cuál sea su posición o calificación. Una de las iglesias primitivas tenía a un individuo autoproclamado para implementar disciplina llamado Diótrefes, a quien Juan describió como le gusta tener el primer lugar. Ahí en 3 de Juan 9 al 10 habla acerca de eso. No dudo que hay personas que quieren ser santurrones y querer tomar el primer lugar en la iglesia. ¿Para qué? Para que lo que diga la persona quieran sacarlo, ¿verdad? Lo que diga él. No es así. No es de una sola persona. Es del cuerpo de Cristo. Es de la iglesia local. ¿Sí? La congregación en su conjunto tiene la autoridad final en asuntos de disciplina eclesiástica, hermanos. No olviden eso. La iglesia en su conjunto debe excluir al individuo de la membresía. Por eso le digo, la iglesia juega un papel importante en estos aspectos, ¿sí? En este asunto. La cena del Señor es el signo visible de la participación continua de alguien en la hermandad y de la membresía de la iglesia. Por lo tanto, se le pide que a esa persona ya no siga más participando en la comunión. Pregunta número 10. Después de que un individuo no arrepentido haya sido excluido de la iglesia, ¿qué deberías hacer en el caso de que la persona te contacte y quiera pasar tiempo contigo? Como que ya fue expulsado, ya, ahora quiere como que hablar contigo del asunto. Hermano, tiene que declinar esa invitación que le está haciendo por teléfono. Exhortar a esa persona a arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios. Lo único que le puede decir: arrepiéntete de tus pecados, vuelve a hacer las paces con Dios, pide perdón, no solo al que has ofendido, sino incluso a la iglesia, porque fuiste presentado y no quisiste arrepentirte. Y cuelga, no más. ¿Y qué tal si la persona es un amigo cercano? Porque suele pasar esto, hermanos. Bueno, si la persona es un amigo cercano tuyo, lo mismo aplica. Deberías comunicar a la persona que, si bien todavía la amas y le deseas lo mejor, no vas a pasar tiempo con ella o seguir como amigos de la misma manera, a menos que se arrepiente.
Sí, porque si tú eres su amigo de esa persona que fue excomulgado y pasas tiempo, la iglesia va a entender que tú estás de acuerdo con lo que esa persona hizo. No tenemos que ser alcahuetes, tenemos que decirle que se arrepienta de su pecado. Y aquí viene más lo complicado. ¿Qué pasaría si la persona es un familiar tuyo? Se pone más difícil, ¿verdad? Debes seguir interactuando con la persona, porque es tu familiar, obviamente, ¿verdad? Si vive en tu misma casa, un hijo, una esposa, esposo, pariente, primo, no lo sé, pero siendo cuidadoso y amoroso a la vez. Sin embargo, tu interacción con el individuo debe de reflejar el hecho de que él o ella tiene que arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios. No sea alcahuete con su familiar si está en un pecado. Confróntele su pecado y dígale que se arrepienta. No está bien lo que ha hecho. Obviamente van a interactuar como familia, pero recuerde que hay un pecado no arrepentido. Porque si usted tolera eso, prácticamente se vuelve partícipe de ese también. Usted debe de seguir confrontándole y diciéndole que vuelva al Señor. Pregunta 11. ¿Crees que la intención de Jesús es que llevemos a cabo este proceso por cualquier pecado que cualquiera cometa? Pues no, hermanos. Imagínense, me quitó la lengua, ya vamos a disciplinarlo. No es eso. Tenemos que saber cuándo podemos pasar por alto una ofensa. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Va a haber pecados que va a ser necesario confrontar y otros que tal vez vamos a pasar por alto y no tratarlo más. Esto es necesario, el discernimiento, hermanos, de la palabra de Dios. La última pregunta, 12. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para ayudar a asegurar que tú y otros miembros de tu iglesia os arrepentís continuamente del pecado? Hermano, yo le invito, siempre se exhorta eso en la iglesia: lea y estudie su Biblia. Así va a conocer usted la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Escuche sermones bíblicos de sana doctrina para que pueda discernir qué es bueno y qué es malo. Es necesario, hermanos. Ore a Dios. Ore a Dios. Cuando usted ora a Dios, no puede llegar con jactancia o orgullo. No, se va a humillar porque sabe que Dios no tolera el pecado. Y cierro con los versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Tristemente han surgido herejías de estos versículos. La primera herejía que ha surgido es la doctrina católica, que dice que la iglesia tiene la autoridad divina para perdonar pecados. Tacha. No, eso no es. Otros dicen, muchos carismáticos usan estas promesas para reclamar a Dios toda bendición, privilegio. Sí, todo lo que atares, tú decrétalo, háblalo. Lo usa en Mateo 7:7 cuando dice: pide y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Lo usa en Mateo 21:22 que dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Está fuera de contexto estos versículos 18 al 20. No está hablando de eso. Y uno más, hermanos, porque a veces hay hermanos ingenuos que usan para promover la presencia de Dios cuando ven que en un culto nada más hay 3, 4 hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, porque donde hay 2 o 3, tú estás en medio de ellos. No está hablando de eso. El contexto está hablando de la disciplina dentro de la iglesia local. Sí, hermanos, cuando la iglesia implementa disciplina de acuerdo al patrón bíblico,
puede tener perfecta confianza de que actúa en la autoridad y el poder del cielo, el poder de Dios. Cuando la iglesia actúa en nombre de Dios y de acuerdo a su palabra en asuntos que tratan con el pecado, Él actúa a su favor, confirmando y dando poder a las decisiones y acciones fieles que se tomen, porque es de acuerdo al estándar bíblico.